Estos procedimientos que estamos siguiendo, ustedes lo pueden hacer directo de una sola vez. No tienen que hacer así como hemos hecho una primera, bueno, la primera vez sí o sí se necesita. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez, no. Si quieren ustedes, el procedimiento lo pueden obtener en tres procedimientos, ¿no? Para que se vean los resultados que tienen, pero no necesariamente ir parte por parte, ¿no? En una sola vez pueden calcular todo. Nosotros lo estamos poniendo para ver de dónde sale cada resultado y no se confundan, ¿no? Mientras se van acostumbrando, pueden hacerlo en esos procedimientos. Una vez que ya se han acostumbrado, saben perfectamente de dónde sale cada resultado, lo pueden obviar, ¿no? A estar copiando otra vez lo mismo. Ya, esa es la recomendación. Bueno, ya podemos restar ahora entonces en la última parte. Restando, el negativo es mayor, ¿no? Menos 0,014 es mayor más 0,01. El negativo es menos 0,004. Menor o igual a la verdadera diferencia de proporciones poblacionales 1 y 2, quiere decir menor o igual, sumándole 0,01 más 0,014, da 0,024, positivo. Cerramos el corchete igual al 95% de probabilidad. Cuando tienen un negativo y un positivo, el negativo es 0%, 0%. ¿Está bien? De donde nosotros decimos, la verdadera diferencia en el porcentaje, la proporción es porcentaje. La verdadera diferencia en el porcentaje entre la población 1 respecto de la población 2, pues, para que esté más claro si quieren, la verdadera diferencia en el porcentaje entre el porcentaje de defectuosos del procedimiento existente es el 1 respecto de los defectuosos del procedimiento actual, el procedimiento nuevo, perdón, el procedimiento nuevo, está entre un 0% a un 2%, a un 2%. La diferencia entre el procedimiento existente, de lo que van produciendo esos componentes, cuántos defectuosos, qué porcentaje de defectuosos produce, está diciendo, y también hay un procedimiento nuevo que están experimentando. Pueden ver si existe diferencia porcentual. Hay una diferencia porcentual. La diferencia porcentual de defectuosos del procedimiento existente respecto del procedimiento nuevo está entre un 0% a 2%, con un 95% de probabilidad, quiere decir. Ya tenemos entonces la variable aleatoria cuando estamos analizando en porcentaje en una población y diferencia de proporciones cuando están analizando dos poblaciones o van comparando entre dos poblaciones. ¿Qué pasa ahora cuando queremos ver si cambió o no cambió la varianza? Si se modificó o no se modificó la varianza. Lo queremos construir intervalos de confianza para la varianza poblacional. La fórmula va a ser la siguiente. Van a tener dos fórmulas. Ustedes van a utilizar de acuerdo a los datos disponibles que tengan en el ejercicio. Al primero, intervalo de confianza, abren el corchete. N-1 se llama grados de libertad. Sirve para buscar en la tabla de chi cuadrado. Cuando están hablando la modificación de una varianza, una sola varianza en una sola población, su tablita de probabilidades siempre va a ser chi cuadrado, para una varianza. Entonces, tamaño de la muestra menos 1, que se llama grado de libertad, entre paréntesis, multiplicado por la varianza muestral, por la varianza muestral, dividido entre chi cuadrado. Chi cuadrado significa esa fórmula que tenemos ahí. Es una letra que se llama chi, es una letra griega, donde subíndice 1 menos alfa sobre 2 se está diciendo. Punto y coma,
N-1 son los grados de libertad para buscar en la tabla. Todo este chi cuadrado sale de la tabla, de buscar en la tabla. Menor o igual a la varianza poblacional. A la varianza poblacional quiere decir, no tiene sombrerito ni es una letra griega, es un parámetro poblacional que sale de censo. Nosotros queremos calcular entre qué valores se encuentra la verdadera varianza de la población en base a los resultados de una muestra, ¿no? En base a los resultados de una muestra. Menor o igual otra vez, tamaño de la muestra -1 entre paréntesis por la varianza muestral, dividido entre chi cuadrado, que sale en la tablita, tienen que leer alfa sobre 2, punto y coma, n-1, ¿no? N-1 son los grados de libertad para buscar en la tabla para alfa sobre 2. Eso es igual a 1 menos alfa, su nivel de confianza. Entonces, otra vez, n, tamaño de la muestra. S de x al cuadrado, varianza muestral. X al cuadrado 1 menos alfa sobre 2 es chi cuadrado, se llama, chi cuadrado. Acuérdense, chi cuadrado. A la derecha sigue siendo lo mismo en el numerador, tamaño de la muestra es n, varianza muestral s al cuadrado de x, sobre otra vez chi cuadrado, que tiene que leer en la tabla para alfa sobre 2 con n-1 grados de libertad, quiere decir. Entonces abajo todo es chi cuadrado. En el numerador, tamaño de la muestra y varianza muestral. Nos estamos familiarizando, ¿no? Se están acostumbrando a la simbología. Ese es un caso. ¿Qué pasa ahora cuando les dan datos? Les dan datos, 5, 10 datos, para que ustedes no les está dando la varianza y el resultado. No tienen la varianza muestral como resultado. Les está dando datos. Cuando les da datos, pues ustedes, su formulario va a ser sumatoria de los valores de X menos su media muestral, todo al cuadrado en el numerador, ¿no es cierto? Está diciendo, tienen que calcular la media aritmética, la media muestral. Cuando tengan la media muestral de los mismos datos que les está dando su media muestral, van buscando la diferencia, ¿no? El numerador es el numerador de la varianza muestral. Dividido entre chi cuadrado otra vez, que tienen que buscar en 1 menos alfa sobre 2 con n-1 grados de libertad, quiere decir. Menor o igual otra vez a la verdadera varianza poblacional, menor o igual otra vez, sumatoria, entre paréntesis, cada valor de xy menos su media aritmética o su media muestral en el caso de la materia que estamos, al cuadrado. Otra vez tienen que buscar en chi cuadrado en alfa sobre 2 con n-1 grados de libertad. El denominador sale de la tabla. Igual 1 menos alfa, su nivel de confianza. Y para que se acuerden, la media muestral, ahí está, es igual a la sumatoria de todos los valores de x sobre n, ¿no? La media aritmética y la varianza, su fórmula, es de xy menos x al cuadrado. Toda la vida tienen que acordarse. En todas las materias siempre hay datos, siempre quieren calcular su media, su varianza, siempre. Entonces, todo el mundo tiene que estar acostumbrado a la media, a la varianza. Bien. Ejemplo. Una fábrica de tornillos está interesada en la uniformidad. En la uniformidad significa que tienen que producir, todos los tornillos tienen que ser lo mismo. A eso se está refiriendo, ¿no? Una fábrica de tornillos está interesada en la uniformidad de la máquina que los corta. El tamaño que los corta tiene que ser uniforme, está diciendo. En concreto, es deseable que la desviación típica del proceso de cortado sea menor que cierta medida pequeña. Suponemos que la longitud de los tornillos cortados por esa máquina está distribuida normalmente y que se ha obtenido una varianza muestral de 0.00153 milímetros. En una muestra de 20 tornillos, esto lo que han encontrado es de la muestra. Se ha obtenido una varianza muestral de la muestra, está diciendo, de estos 20 tornillos. Han sacado 20 tornillos, le han medido en milímetros el cortado
Y bueno, unos han ido midiendo más, otros menos, etcétera. Calcularon la media aritmética, han ido aplicando esta fórmula de acá, XY, cada valor, hay 20 datos. Cada dato ha ido restando de su promedio, ha ido elevando al cuadrado, hizo la sumatoria sobre n-1 para la varianza, porque los datos son 20, n-1, ¿no es cierto? Y su resultado es este de acá, ya está calculado, ya está calculado. Entonces nosotros nos vamos a la pregunta. Obtener un intervalo del 95%, 1 menos alfa, 0,95 dice. Intervalo de confianza para la varianza poblacional. No está hablando de una media, no está hablando de una proporción, ¿no es cierto? Para la varianza, para la varianza. Si es para la varianza, este es su formulario. Tienen dos formularios. Antes de ver qué formulario vamos a utilizar, primero vamos reconociendo los datos. Primero, ¿qué es X? Una fábrica de tornillos está interesada en la uniformidad de la máquina que los corta. El cortado de los tornillos es lo que nos interesa. En concreto, es deseable que su desviación típica, la desviación estándar está diciendo, del proceso de cortado, sea menor que cierta medida pequeña. Suponemos que la longitud de los tornillos cortados por esa máquina está distribuida normalmente y que se ha obtenido una varianza muestral. La varianza muestral de 0,00153 milímetros en una muestra de 20 tornillos. Ya. X está refiriéndose a la uniformidad del corte de los tornillos, ¿cierto? En milímetros. La longitud, el tamaño está midiendo de los tornillos del cortado. Se saca una muestra de 20 tornillos, está diciendo. De este 20 tornillos, su varianza muestral es lo que está dando ahí, 0,00153 milímetros. ¿No es cierto? Está diciendo, calcule un intervalo de confianza del 95%, 1 menos alfa, 0,95, para la varianza poblacional. Como ya sabemos qué es la varianza poblacional, según estos datos que tenemos, según fíjense, tienen tamaño de la muestra, tienen el resultado de la varianza muestral. ¿Cuál de estas fórmulas corresponde utilizar? ¿Algún alumno? El primero. El primero. Primero. Tamaño de la muestra y la varianza, ya está el resultado. Bueno. Reemplazando en el formulario, entonces, copiamos nuestro formulario, el primero, ahí está. Y antes de aplicar el formulario, vamos a buscar los valores de chi cuadrado en la tabla. Seguimos tal como está. Chi cuadrado, 1 menos, si la pregunta es 0,95, el nivel de confianza, para llegar a 1, alfa vale 0,05. Este es el 0,05. Alfa vale 0,05 entre 2. Eso da 1 menos 0,05 entre 2, 0,975. Agarren su calculadora, convénzanse, eso es lo que va a dar, ¿no? Pueden dividir 0,05 entre 2, va a dar 0,025. 1 menos 0,025, 0,975. Esto es lo que vamos a buscar en la tabla, 0,975. Para buscar en la tabla tenemos que saber su grado de libertad. Su grado de libertad es GL. N menos 1, 20 menos 1. En 19 grados de libertad tenemos que buscar en chi cuadrado. 19 grados de libertad para 0,975. ¿Está bien? Y lo mismo para chi cuadrado a la derecha. En la derecha, lo que dice el formulario le pone chi cuadrado, ahora dice alfa sobre 2. Alfa vale 0,05 sobre 2, 0,025. También tenemos que buscar para 19 grados de libertad, ¿no? El 0,025 y el 0,975. Primero vamos a 0,975 en 19 grados de libertad. Es la línea, ¿no? Ya saben, en la línea de 975. No sé si lo tenemos ahí arriba o abajo, chi cuadrado. Este es chi cuadrado. Ahí está, chi.
Chi cuadrado, square en inglés cuadrado, chi cuadrado, distribución de chi cuadrado, tal vez. Ahí está. Grado de libertad, buscamos 19. Ahí está 19, ¿no? La línea 19. En la línea 19 vamos buscando para 0,975. Ahí está, 0,975. En 19, 32,85. Se ve, ¿no es cierto? 0,975 arriba, su grado de libertad 19, en la fila 19, estamos 32,85. 32,85. Acuérdense, ahora buscamos a 0,025. Ahí está, 0,025 para la derecha, para la cola derecha. 0,05 entre 2 dio 0,025. Su grado de libertad sigue siendo lo mismo. 8,907. 8,907 para 0,025. 8,907. Y el otro es 32,85. ¿No? De ahí está saliendo. 32,85. Para 0,975, 32,85. Sale de la tabla. Para 0,025, 8,906. Ya está, ya tenemos lo que necesitamos. Reemplazando lo que dice el formulario, entonces. C, intervalo de confianza, abrimos el corchete, entre paréntesis, n-1, n es 20, 20 menos 1, entonces. Por su varianza muestral ya lo tenemos, 0,00153. Estamos siguiendo lo que dice el formulario. Todo dividido, dice, todo dividido entre el valor de la tabla de chi cuadrado. Ese valor de la tabla de chi cuadrado, 1 menos alfa sobre 2, da 32,85. Entre 32,85. La fórmula dice menor igual, varianza poblacional, menor igual otra vez. A la derecha volvemos a copiar lo mismo, 20 menos 1 por su varianza muestral, 0,00153. Abajo ahora dice el valor de chi cuadrado en alfa sobre 2. Alfa sobre 2 es 0,025. El valor en la tabla da 8,906. Eso es lo que entra en el denominador. Cerramos el corchete, igual 1 menos alfas. La pregunta es para el 95%, 0,95. Lo demás es operación aritmética, ¿no es cierto? Entonces, 20 menos 1, 19. 19 por 0,00153, 0,029 sobre 32,85. Menor o igual a la varianza poblacional, menor o igual. Otra vez acá tenemos que 20 menos 1, 19 por 0,00153. Esa multiplicación dividido entre 8, 906. ¿No es cierto? Cerramos el corchete igual a 0,95. Haciendo la operación, la división, los quebrados, 0,029 entre 32,85 da 0,0009. Menor o igual a la verdadera varianza de la población total. Menor o igual, dividiendo ahora 0,029 entre 8,906, da 0,0033. Cierran el corchete igual al 95% de probabilidad. Cuando son varianzas, ya saben, la varianza no se puede interpretar. Simplemente lo podemos interpretar como varianza. Cuando le sacan la raíz cuadrada a cada uno de estos resultados, si le sacan su raíz cuadrada, se vuelve desviación estándar. Cuando se vuelve desviación estándar, significa la dispersión de la variable aleatoria, lo que están midiendo, la uniformidad, la longitud del corte en milímetros. Pero con la varianza no, es longitud en milímetros al cuadrado. Solo podemos decir la verdadera varianza poblacional en la uniformidad de los tornillos se encuentra entre 0,0009 a 0,0033 milímetros al cuadrado. Milímetros al cuadrado, ¿no
¿no es cierto? Porque no le hemos sacado la raíz cuadrada. Por eso la varianza no tiene interpretación. Alguna vez les van a preguntar ahí cuando están defendiendo su tesis, su trabajo de investigación, como levantan datos en ciencias económicas, hacen estudios de mercado, levantan datos y siempre les preguntan, porque el alumno también, el que está defendiendo, el que está exponiendo, está mostrando cuadros estadísticos y está hablando de varianza, él mismo está hablando de varianza. Y cuando le preguntan, a ver, interprete, ¿qué significa en términos de su variable? Le dicen. Y no puede contestar porque se olvidó. La varianza son desvíos al cuadrado, nada más. Desvíos al cuadrado de los valores de X respecto de su promedio, ¿cierto? Para poder interpretar, tienen que hacerle desaparecer la raíz cuadrada. Cuando desaparece la raíz cuadrada, ya se está volviendo dispersión. ¿Con cuánto se va diferenciando el valor de X, ¿no es cierto?, respecto del promedio? Entonces, la dispersión es con cuánto se va diferenciando más o menos los valores de X respecto del promedio, quiere decir. Si estos resultados son pequeños, significa que los datos son homogéneos, son parecidos. Si estos resultados son grandes, está diciendo los datos que están observando son muy diferentes, se diferencian mucho. Para eso sirve la desviación estándar. Ya. En este caso nos quedamos como varianza, ¿no? Como varianza. ¿Qué pasa ahora si queremos comparar la varianza en dos poblaciones, ya no en una? Cuando quieren ver la razón de varianza significa si hay diferencia o no hay diferencia en las varianzas, entonces utilizamos el intervalo de confianza para la razón de dos varianzas poblacionales. Y su fórmula va a ser el intervalo de confianza. Abren el corchete, está diciendo la varianza muestral de la población 1 sobre la varianza muestral de la población 2, dividido entre Fisher. Cuando están viendo dos o más varianzas, cuando están viendo si se ha modificado dos o más varianzas en las poblaciones, la tabla de probabilidad que le corresponde es Fisher. La tabla de Fisher sirve para ver sus probabilidades cuando hay más de dos o más varianzas en el análisis. Cuando hay una sola varianza, una sola población, chi cuadrado. Cuando tienen dos o más varianzas, están hablando de diferentes poblaciones, Fisher. Fisher es la tabla que se ha construido para esa situación. Entonces, en el denominador es Fisher. El autor, no es un autor. 1 menos alfa sobre 2, punto y coma. B1 significa grados de libertad del numerador, coma. B2 significa grados de libertad del denominador. Vale decir, B1 es n subíndice 1 menos 1. Tamaño de la muestra de la población 1 menos 1 quiere decir B1. B2 quiere decir tamaño de la muestra de la población 2 menos 1. Son los grados de libertad. Menor o igual a la varianza poblacional de la población 1 sobre la varianza poblacional de la población 2. Menor o igual otra vez, lo mismo, varianza muestral de la población 1 sobre varianza muestral de la población 2. Otra vez dividido entre Fisher alfa sobre 2. Igual a 1 menos alfa su nivel de confianza. En esta fórmula, fíjense, Fisher alfa sobre 2 sale de dividir 1. 1 sobre lo que encontraron el valor de la tabla de la parte izquierda. Nosotros solamente vamos a encontrar esta parte de acá. F1 menos alfa sobre 2, Fisher 1 menos alfa sobre 2, con n menos 1 grado de libertad del numerador, y los grados de libertad del denominador, quiere decir. Eso es lo que está viendo ahí abajo, ¿no? Ya se van a dar cuenta. Entonces, B1 significa grados de libertad del numerador, que es tamaño de la muestra de la población 1 menos 1. B2 significa grado de libertad, que es igual tamaño de la muestra de la población 2 menos 1, significa grado de libertad del denominador. Ya. Ejemplo.
Otra vez, S al cuadrado de X1, varianza muestral de la población 1. S al cuadrado de X2, varianza muestral de la población 2. ¿No es cierto? Lo mismo a la derecha. Abajo, F es Fisher. En la tabla tienen que buscar, en la tabla de Fisher está diciendo. Para 1 menos alfa sobre 2. Nada más. Con B1, grados de libertad del numerador, con B2, grado de libertad del denominador, que va a salir de utilizar esta formulita. N1 menos 1, N2 menos 1. Ejemplo. Un equipo de profesores de educación física administró a 2 grupos de universitarios pruebas de resistencia física después de un programa de ejercicios. Los puntajes del grupo 1, que constaba de 16 sujetos, arrojaron una varianza muestral de 4.685.40. Punto seguido. Para el grupo 2, que constaba de 25 sujetos, la varianza muestral fue de 1.193.70. Punto seguido. Los profesores que supieron que los dos grupos de puntajes constituían muestras aleatorias simples independientes de poblaciones distribuidas normalmente, desean construir un intervalo de confianza del 95%, ahí está, para la razón de varianzas, ¿no es cierto? No existe la posibilidad que nos confundamos. Si dice para la razón de varianzas, esta es nuestra fórmula, esta razón de varianzas, varianza poblacional 1 dividido entre la varianza poblacional 2, a eso se llama razón de varianza. Bueno, primero vamos reconociendo qué es X. Un equipo de profesores de educación física administró a 2 grupos de universitarios pruebas de resistencia física, dice. Eso es X. X, resistencia física después de un programa de ejercicios a universitarios del grupo 1 y grupo 2, ¿no? Hay 2 grupos, ¿no es cierto? Los puntajes del grupo 1 y los puntajes del grupo 2. Ya está. X se refiere la resistencia física están midiendo después de un programa de ejercicios que se les administra a grupo de universitarios del grupo 1 y del grupo 2. Punto seguido. Los puntajes del grupo 1 que constaba de 16 sujetos. 16 sujetos, tamaño de la muestra del grupo 1 de 16, está diciendo. 16. N1, 16. Para esos 16 universitarios, su varianza muestral dio 4.685.40. S de X al cuadrado del grupo 1, 4.685.40. Al grupo 2. Para el grupo 2, que constaba de 25 sujetos, 25 N2, tamaño de la muestra, 25. Su resultado, su varianza muestral fue de 1.193.70. 1.193.70. S al cuadrado de X2, varianza muestral del grupo 2, quiere decir. Ya está. Se desea construir un intervalo de confianza del 95%. 1 menos alfa, 0,95. No le hemos puesto. Ya. Le tenemos que poner, porque ahí es donde les va a cambiar la pregunta. 1 menos alfa. A veces va a ser para el 90%, a veces va a ser para el 99%. Entonces ustedes tienen que aprender a manejar. De ahí va a salir, siempre va a salir de ahí lo que les está pidiendo. 1 menos alfa va a ser igual a 0,95 según la pregunta. ¿No es cierto? Alfa va a valer 0,05, está diciendo. Si despeja. Ya está. Empezamos calculando para la tablita. Ya sabemos qué es razón de varianza. Ahí está, la razón de varianza. Bueno, acá recién le pusimos el 1 menos 0,95. Ya, no importa. Calculamos los grados de libertad B1. En 10 minutos otra vez se conectan.
B1 son los grados de libertad del numerador, N1 menos 1. N1 es 16. Tamaño de la muestra del grupo 1, 16. Menos 1, 15 grados de libertad en el numerador. N2, 25. 25 menos 1, 24. Tenemos 15 en el numerador y 24 en el denominador, está diciendo. Y aplicando su reglita, tenemos que aplicar esto de acá, F. Fisher. 1 menos alfa, según la pregunta, si es 0,95, alfa vale 0,05. 1 menos 0,05 sobre 2, ya saben, da 0,975. Tenemos que buscar para 0,975 en 15 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador. B1 es 15, B2 24. B1 es el numerador, B2 grado de libertad del denominador. ¿Está bien? Vamos a la tabla de Fisher. No hay la tablita. Arriba no había, solamente había hasta chi cuadrado. Este de acá, chi cuadrado, este es z, el otro es falta Fisher. Ya. Cuando se desconecten, ahí yo lo voy a pegar y lo vamos a tener. De todas maneras, vamos a continuar. Después ya se van a dar cuenta, no se preocupen, yo lo voy a pegar enseguida. Ya, ahí está. Aplicando esto de acá en la tablita, buscando 15 grados de libertad y 24 grados de libertad en el denominador para 0,975, Fisher da 2.20. Esto es lo que sale de la tablita. ¿Está bien? 2.20. Cuando calculen ese 2.20, vayan a la derecha a su formulario. Fisher alfa sobre 2. Fíjense, sale de dividir 1. 1 sobre lo que ya calcularon. Fisher 1 menos alfa sobre 2, B1, B2, sigue siendo lo que han hecho acá, lo que hemos calculado, ¿cierto? De acá. Está diciendo hay que dividir 1 sobre 2.20, lo que encontraron. 1 sobre 2.20, 0.45. Con esos dos valores vamos a reemplazar en nuestro formulario. Ahí tenemos nuestro formulario. Solo estamos siguiendo lo que pide el formulario. Intervalo de confianza le ponemos, abrimos el corchete. Varianza muestral 1. La varianza muestral 1 es 4.685.4. 4.685.4. Sobre la varianza muestral 2. La varianza muestral 2, 1.193.7. Está, 1193.7, ¿cierto? Estamos siguiendo el formulario. Todo dividido entre lo que sale de Fisher 1 menos alfa sobre 2 con B1, B2 grados de libertad en el numerador y denominador, quiere decir, vale 220, está, sobre 220. Menor o igual otra vez a la razón de varianzas poblacionales 1 y 2, menor o igual. A la derecha sigue siendo todo lo mismo en el numerador, ¿no? 4.685.4 sobre 1.193.7 sobre lo que dio Fisher alfa sobre 2 da 0.45. 0.45. Esto de acá es lo que se olvidan en el práctico, en el examen, ¿no? Le vuelven a poner este 220. No, la fórmula acá no es lo mismo en el denominador. En la derecha dice Fisher alfa sobre 2 sale de dividir 1 sobre lo que ya calcularon. Entonces, haciendo los resultados, 4.685.4 entre 1.193.7 da 3.92. Copiamos todo lo mismo sobre 2.20, menor o igual, la razón de varianzas poblacionales 1 y 2, menor o igual. Sigue siendo 3.92 sobre 0.45 igual al 0.95. Dividiendo 3.92 entre 2.20, 1.78. Menor o igual a la varianza poblacional 1 y 2, menor o igual
3.92 entre 0.45, 8.71. Igual al 95%. Entonces decimos, la verdadera razón de varianzas, ¿de qué? ¿Qué es X? A la resistencia física de un programa después de un programa de ejercicios, a la resistencia física después de un programa de ejercicios a grupos de universitarios del grupo 1 y grupo 2, se encuentra entre 1.78 a 8.71, con un nivel de confianza o probabilidad del 95%. Sí, hay diferencias en sus varianzas. Hay diferencias, varían desde 2 a 9 casi más o menos, se está diciendo, en la diferenciación, en la razón de varianzas. Bueno, ahora ustedes van a reconocer y me van a decir qué formulario voy a poner, van a resolver. Mientras van resolviendo, yo lo voy a ir pegando lo que falta de la tablita de Fisher. Acá hay calificaciones. Acá a ver, distribuidor. Ya. Resuelvan estos dos. Después vamos a ir a la varianza. Un distribuidor de ropa deportiva está considerando abrir una tienda especializada en ropa para correr junto a un campus universitario. Cree que para hacer negocio debe tener una clientela habitual del 20% de los alumnos de dicho campus. Para hacer un sondeo del mercado, entrevista a 2.200 alumnos, de los que 415 se declararon potenciales de dicho comercio. ¿Qué conclusiones extraerá el comerciante a un nivel de significación del 2.75? Esto lo vamos a cambiar. Ya les está dando otra forma de razonar. Ese intervalo de confianza le vamos a poner 99%, al 99%. Ahí está. Al 99%. ¿Qué conclusiones extraerá el comerciante a un nivel de significación del 99%? Lo que pasa es cuando les puso, acá tendría que ser así, para que se vea. Del 1% está yendo al revés. Si está diciendo conclusiones, nivel de significación es el alfa. El alfa se llama nivel de significación. ¿Está bien? Entonces, mejor, para que no se vayan confundiendo, le vamos a cambiar la pregunta, ¿no? Hasta que se vayan acostumbrando. Está yendo al revés en la pregunta ahí. Determine, saquen su cuaderno donde hacen los ejercicios. Determine un intervalo de confianza para la proporción del 99%. Ya. Listo. Vayan encontrando qué es X, vayan reconociendo los datos para que yo se los ponga al formulario. La segunda, sea proporción poblacional 1 y proporción poblacional, las proporciones de estudiantes de cada sexo que están a favor que se permita fumar en los exámenes escritos. Si 27 entre una muestra de 90 mujeres, 51 de una muestra de 98 varones están a favor de dicha propuesta, encuentre un intervalo de confianza del 90% para la diferencia. Está clarísimo. Vayan reconociendo los datos, yo les voy a poner el formulario. El formulario. ¿Qué es X? ¿Qué es A?